Tanto en los Hechos de los Apóstoles como en el Evangelio, Lucas hace un despliegue amplio de la presencia del Espíritu Santo como artífice de la historia salvífica e inspiración de toda Escritura. Aunque la historia de la salvación es muy diferente a los demás sucesos, de todas maneras necesita la palabra. Los acontecimientos sagrados requerían una narrativa sagrada, y por eso la palabra divina escrita es sagrada. Los primeros versículos del Evangelio de Lucas son fundamentales para entender la pureza del contenido preservado en la tradición oral, con el cual se fue gestando la narrativa del acontecimiento de Jesús. La tradición que otros niegan tiene un sustento bíblico incuestionable. Este, y solo este, es el contenido de que la Iglesia, también a la luz del Espíritu, ha sabido ratificar. Posiblemente hubo varias fuentes y, como dice el autor sagrado, hubo varios intentos de relato. Sin embargo, no todos ingresaron al canon de los libros inspirados, entre muchas razones porque no inspiraban la fe a modo de cumplimiento individual y colectivo de los hechos que contaban. Para los primeros cristianos, la palabra no era solo una narración de recuerdos y testimonios, sino un conjunto de verdades con el extraño poder de ser vividas cuando se contaban y transmitían. Esa es la diferencia entre los textos bíblicos y las otras narrativas. Es la perenne actualidad de la palabra. El relato para Teófilo apunta al orden, a la solidez y al cumplimiento. Muchos se acercan a la palabra de Dios para leerla sin fe y solo ratifican sus teorías tristes y ateas. En cambio, el cristiano, además de leer la palabra y ser alegre servidor de ella, la celebra y se alimenta de ella. Los relatos evangélicos que se empezaron a componer desde el hecho central del Calvario, al ser inspirados por el Espíritu Santo, acompañan con su luz a quienes se consideran sus proclamadores. Y el proclamador es el que ve en su vida la obra de Dios cumplida. Sin la acción del Espíritu Santo, a quien debemos invocar su ayuda constantemente, no es posible reconocer la presencia de Dios en los relatos bíblicos, ni se puede entender la predicación de Jesús y el carácter de su misión salvífica. En Jesús se ha cumplido toda la palabra. Él es el ungido por el Espíritu para proclamar la buena nueva, ungido con espíritu evangelizador, porque la noticia de su presencia debe llegar a todos los rincones de la tierra. Ungido con espíritu de libertad, porque los cautivos de las propias falsas ideas pueden transformarse si escuchan la voz del hombre libre por excelencia. Ungido con espíritu de visión, para que una nueva luz nos saque de la ceguera de las tinieblas. Jesús es la palabra, la libertad y la luz. Asistida por el Espíritu Santo, la Iglesia debe ser garante de una evangelización profética que tenga como eje central la persona de nuestro Señor Jesucristo, que defienda las libertades de los creyentes y los no creyentes, y que sea una luz en el camino para todos los que anhelan la verdad. Atentos todos y muy discretos, debemos reconocer las acciones
que no concuerdan con el espíritu de libertad que Jesús nos indica. Desde los comienzos de su vida pública, Jesús se hace consciente de la unción que ha recibido y de la misión que le espera. La palabra debe iluminar los nuevos esfuerzos y los nuevos métodos para que sea bien proclamada. La historia comenzó con la Escritura. Sin un relato de lo anterior, es imposible vivir y avanzar. Somos lo que sabemos del pasado, y podríamos ser mucho más si escucháramos lo que ha sucedido en el entorno familiar y local, y si tuviéramos la pasión por leer todo aquello que los visionarios han escrito de las fundaciones de los pueblos. Definitivamente somos y hacemos lo que está escrito sobre la cultura en cada región. Siempre y en toda circunstancia, la palabra escrita sustenta la acción, y mientras mejor narrada será mejor ejecutada. Las buenas ideas siempre deben ser plasmadas porque tienen el poder de levantar ciudades y alimentar el fuego de la vida. Deben también conservarse celosamente porque además de servir a sus contemporáneos, también interesan a todas las generaciones. Nosotros todavía debemos aprender de los filósofos antiguos y de todos los que, narrando sus experiencias locales, constituyeron verdaderas lecciones universales. Los cronistas y escritores son grandes servidores de la humanidad. Por el increíble poder de la palabra, también hay que entender que al brotar de la mente de las personas, no podrá nunca ser absolutamente objetiva, y por eso debemos tener un cuidado extremo al digerirla. La palabra no es imparcial. Si así lo fuera, perdería su encanto. De ahí la necesidad de estar muy atentos para no caer en las trampas de tantas narrativas engañosas que circulan. En la competencia de los medios de comunicación por ubicarse en los primeros lugares de audiencia, se mantiene una batalla en la que muchas veces se violan los códigos de ética para informar no lo que le conviene al pueblo, sino a los dueños de los medios. En las sociedades de malos lectores, proliferan los escritores pésimos. Son capaces, con frases llenas de odio, de quitarle valor a lo trascendente y de darle importancia a lo superficial. La pobreza o la necesidad a veces tienden a creerle al primer falso Mesías que aparezca con palabras acicaladas que por el cúmulo de promesas incumplibles deberían convertirse en la primera causa de su descrédito. Muchos dicen el que no tiene intenciones de ayudar. Y aunque sea muy difícil narrar la vida sin explicarla y sin dejar que se cuele entre sus líneas el alma del autor con sus contextualidades, hay que seguir relatando la historia de la vida, que siempre es digna de ser contada. Todo lo que vemos y sentimos busca con gemidos ocultos al narrador que cuente al menos parte de lo que sucede. Las estrellas y el universo tienen unas historias milenarias, esperando que muchos se inspiren conociendo y divulgando las formas como se presentan para iluminarnos cada noche. El silencioso y poético permanecer de las maderas, las tapias
y las tejas de los pueblos antiguos buscan poetas y cantores para que expresen su finura y la protección que les han brindado a nuestras anteriores generaciones que las construyeron. La noble y portentosa tarea de escribir puede que no sea para todos, pero todos sí deberíamos construir el relato de la gratitud que nos hace dignos de respirar y de conocer, que nos ayuda a llevar las penas y que alimenta el espíritu para vivir gozosos y contemplativos. Señor Jesús, danos tu espíritu para sentirte en la palabra. Santísima Virgen de los Dolores, ruega por nosotros.